nuestras propuestas. Por ahí dijeron, necesitamos construir otro Estado. Pero ¿cuál es la visión de desarrollo que tenemos? Se planteó la cuestión legal. Necesitamos un equipo de abogados. Entonces, esa es una tarea importante. Y termino con esto. No me mire mal, repito, necesitamos ahora empezar a construir el equipo técnico del CONUR y del CENUR y el equipo legal. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Luego viene el compañero Miguel Mesa y se alista la compañera Ercilia y compañero Paredes, en ese orden. No, viene así. Compañeros, buenos días. El Valle de Tambo, en todo caso, vamos a convocar una próxima asamblea popular para realizar algunos paros preventivos, o de repente ya un paro indefinido, como lo mencionaba. Qué bien que están acordando el paro de 48 horas. Es muy bueno para poder participar y luchar en contra de los proyectos mineros, en este caso en Valle de Tambo, en contra del proyecto Tía María. Necesitamos el respaldo, el apoyo y la solidaridad, especialmente los hermanos de Puno, de Tacna, de todo el país. Porque aquí realmente, como dije ayer, hay un poder económico y un poder político que de todas maneras quiere imponer el proyecto minero. Ustedes ven aquí la parte del cerro. Esa parte del cerro se ha hecho dueño Tito Sau del Perú. Y la parte más adentro son las lombas, que son ecosistema frágil, compañeros. Es un lindo paisaje donde hay flora y fauna. Compañeros, el día 27 de septiembre de este mes es el día de la consulta popular. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer una actividad agrícola, así como le decimos el 5 de julio, una gran caravana de tractores, de vehículos agrícolas. Porque, ¿qué dice Sau del Perú? Dice que somos 20 pelagatos y que no son los que luchan, no son los agricultores, son los agricultores que nuevamente van a gastar seguramente su maquinaria pesada. Compañeros, reitero, necesitamos el apoyo de ustedes. En el momento preciso le damos la comunicación a través del compañero Lucio y los compañeros de la mesa, y felicito al grupo, al doctor Jorge El Carpio y al grupo que ya está trabajando en el tema mineros. Muchas gracias, compañeros, y la lucha continúa, compañeros. ¡Agro sí! ¡Agro sí! Muchas gracias. El Valle se defiende. Bueno, compañeros, buenos días con todos. ¿Verdad? Sí. Ahí sí. Más acá todavía. Así. Compañeros, para aportar nada más, del aire nadie se ha acordado, pues también el aire está contaminado. Entonces, en caso Huánuco, el tiempo de los cocaleros, para reflexionar. Hemos sido también nosotros, muchos años, hace 30 años, también que el Alto Guayaga ha tenido coca. A los cocaleros le botaron su coca, vive como puedes. De ahora viene el despido de los maestros, vives como puedes. Ahora vienen los agricultores, les contaminan, les botan los mineros, viva como puedes o te mueres, ¿no? Esa experiencia viendo, ay, este rato está feo. Yo pidiera también que le ponen la empresa ANA Metal canadiense, está en la provincia de Leoncio Prado, que ahí nunca vi minería, toda la vida. La ceja de selva hemos vivido de la agricultura. Yo como maestra y también platanera ecológica, no quisiéramos eso. Los cafetaleros, cacahueros, arroceros y todo tipo de productos naturales y ancestrales que tiene nuestra selva, eso no que es. Por eso estoy acá. Y justo el dirigente del distrito de Hermelio Valdizá es dirigente del Frente Defensa Mina, ¿no? Agua, sí. Y no queremos mina en el Alto Guayaga. Eso quisiera que lo pongan como dicen, en la conclusión. Y por otro lado, compañeros, para terminar, todos unidos venceremos nuestra lucha de Tumbes a Tacna y la cabecera de Cuenca, que también que no han tocado mucho del agua. El agua también es vida.
Y gracias, compañero, y seguir adelante en nuestra lucha. Compañero Paredes, esa lista del compañero Walter Ray. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Manuel Paredes. Hace años que ya estamos luchando con imágenes. El problema de la mina Franal es una mina nueva que va a querer empezar en las partes altas del proyecto Majes y que complicaría a toda la cuenca del río Siguas como también el río Colca. Desde Corire, Aplao, Huancarque, que llegaría hasta Camaná la contaminación de esta minera Huancarque, que Rómulo Mucho, un tahuantinsuyano de Juli, Colla, allá de Ilave, ha llegado en una comisión al mismo lugar y que el gobierno regional de Arequipa pretenden dar una licencia para 20 años, pero eso es en un comienzo porque después se alarga la licencia y los relaves van a estar en la quebrada, los molles, para que estos relaves van a contaminar toda una zona verde de vegetación. Ya no podemos soportar. Estamos armando actualmente en el proyecto Majes y con el Valle de Majes y Siguas una comisión que va a salir a fortalecer justamente el paro que estamos programando a través de la comunidad. Muchas gracias. Luego participa el compañero Walter de Ayacucho. Palmas, compañeros. Compañeros, gracias. Voy a ser concreto y ir incluso directo. Todos los problemas que estamos abordando, compañeros, tiene que ver con cambio de constitución a través de una asamblea constituyente plurinacional. Tiene que ver eso. Primero eso. Estoy indignado porque no se contempla. Queremos y buscamos la unidad, pero no se contempla los planteamientos que se hacen. Y eso no es buscar la unidad. Hemos planteado para englobar, se toma solamente Tía María, Conga, así también, y ahora solamente en forma general. Hay que englobar esta lucha de esta manera. No a la minería en cabecera de cuenca, en nuestras alturas, nuestras cabeceras de cuenca, y zonas productivas. Eso engloba y une a la lucha en general. Estamos particularizando solamente con el Valle. No hemos venido, está bien, apoyamos al Valle, estamos con la lucha, saludamos, pero tiene que hacerse un trabajo conjunto, global. Primero eso. Ahora, también hemos planteado, ¿qué plantean? Dice, rechazamos la ley 16 y 20. Eso no es una